mis hermanos, buenos días. Nos da mucho gusto para los que están aquí presentes en la iglesia, que es un buen número, nos sentimos muy contentos. Y también por los que están conectándose por las vías de las redes sociales y también tú que estás allí a través del Zoom. Nos da mucho gozo ver a la familia Rosete y también a nuestra hermana Ana Lilia y otros que están conectados, porque verdaderamente la mayoría estamos aquí presentes. Bueno, damos gracias al Señor y quisiera que me acompañaran en una oración, mis hermanos, antes de comenzar el servicio de la palabra del Señor. Padre, que estás en los cielos, queremos agradecerte por la salvación de nuestras almas, por hacer posible que nos congreguemos al nombre del Señor, para escuchar tu voz, para honrarte y para glorificarte. Te damos gracias, Señor, por ese encuentro personal que un día así tuvimos contigo y que al mismo tiempo fuimos llamados a servirte de una manera directa o indirecta, Señor. Gracias por los que estamos aquí. Te rogamos por nuestros hermanos en sus hogares, que tú les bendigas junto con su familia, y para aquellas personas que se conectan de diferentes lugares, creyentes o no creyentes, que tu palabra también pueda tocar sus vidas. A ti nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hoy quisiéramos compartir con ustedes un tema en esta misma secuencia que venimos hablando sobre lo que es una iglesia sana. Una iglesia en la cual de verdad se manifiesta como iglesia sana por su doctrina, por sus principios y por todo lo que realmente practica en medio de su amado pueblo. Pero también una iglesia sana tiene que ver con miembros sanos. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con la grandeza del servicio, y justamente esa grandeza del servicio tiene que ver con una iglesia sana. Acompáñenme en primer lugar a tener varias lecturas en el día de hoy, mis hermanos, porque este es un tema de verdad que a mí en lo personal me toca bien así, muy de cerca. Y la verdad que cuando hablamos de estas cosas no es porque nosotros tengamos el ejemplo 100% a seguir, porque esta misma palabra nos toca a nosotros, me llega a mí al corazón, porque el servir a Dios es una grandeza, el servir a Dios no es cualquier cosa, pero el servicio, Dios lo enseña en su palabra, que tiene que ver con diferentes aspectos, y hoy yo quisiera que de verdad pudiéramos tener en nuestra mente que servirle a Dios es el reflejo, fíjese bien, y de aquí vamos a partir, es el reflejo de un creyente que ha sido formado en familia, preparado en casa y preparado en la iglesia. Lo voy a repetir porque esto es parte de lo que es fundamental en este tema. Muchas veces nosotros, cuando queremos e incentivamos a alguien en la congregación a que sirva, nosotros pensamos que es algo sencillo y que cualquiera va a ir a servir porque, bueno, a los líderes, al pastor, se le ocurrió asignarle una tarea. Cosa que no es verdad, eso está muy alejado de la realidad, mis hermanos. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el sagrado libro de Dios. El servicio comienza por la casa. Y yo voy a comenzar citando justamente Génesis capítulo 12, porque nosotros a lo largo de todo este año, ya no lo largo, más bien a lo corto de este año, todo lo que ha sido el mes de enero, nosotros abordamos la lectura de Génesis. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 12 de Génesis, fíjese, hay una porción cuando Dios hace el llamamiento a Abraham. En capítulo 12 hay una expresión que justamente nos ubica en el tema que hoy vamos a tratar. Capítulo 12 de Abraham, desde el versículo 1, Génesis 12:1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Oye bien lo que dice aquí. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Y oiga bien esto. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínense, empezando el Antiguo Testamento, la historia de Abraham. Dios ya tenía un propósito con un hombre y le dice que a través de él y de su familia, todo el resto de las familias de la tierra iban a ser benditas. ¿Y cómo iban a ser bendecidas? Iban a ser bendecidas por el servicio que ellos justamente tendrían que hacer ante esas naciones, ante esa familia. Y dentro de esa familia había gente que creía en Dios y había gente que no creía en Dios. Había gente pagana, había gente adúltera, había gente de todos los calibres. Pero Dios, desde el momento en que llamó a Abraham, a su ministerio, a su servicio, por el cual de él la simiente había de nacer, él dice: porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si nosotros entendemos que la nación de Israel fue el modelo, fue la guía que Dios estaba mostrando como ejemplo para enseñar al resto de las naciones, hoy la iglesia se convierte exactamente igual. La iglesia empieza a ser como la casa en la cual el resto de las naciones que no conocen a Dios van a llegar a conocerle y van a ser alcanzadas bendición en la vida de estas familias inconversas a través de la iglesia. Pero ¿cómo hace? ¿Cómo opera eso? ¿Cómo funciona eso? A través del servicio. Pero mis hermanos, esto no es cosa tan sencilla, porque muchas veces nosotros creemos que yo voy a servir allí o hago una resistencia al servicio y no entiendo el por qué. Bueno, permítanme en esta mañana hacer un paneo en lenguaje fílmico de lo que realmente viene la base y el deseo y la disposición de servir más allá de un llamado especial por parte de Dios a un servicio en especial. Porque el servicio, mis hermanos, muchas veces nosotros lo asociamos con servilismo. Y cuando allá afuera, que no tienen la formación cristiana y que no han sido educados en un hogar cristiano o en un hogar donde hay principios y valores, no importa que no sean cristianos, en ese momento la persona empieza a entender la diferencia entre servilismo y servir. Y entonces empieza a desaparecer esa sensación en el corazón del hombre de que no quiere ser servilista. Porque el enemigo, así como los hackers se meten por cualquier brecha para así dañar cualquier tipo de sistema, pues el enemigo de nuestras almas, de nuestras vidas, ¿sabe lo que hace? Cuando encuentra una brecha, él se mete y la utiliza para anular y para así bloquear la disposición natural del corazón de un creyente, que es precisamente servicio. Por eso dice la palabra de Dios, hablando allí en el libro de Apocalipsis, cuando el ángel, refiriéndose a la iglesia de Éfeso, dice: hay que volver otra vez por ese primer amor. Porque el primer amor, ¿qué es lo que produce? Una sensación de servicio. Y todos los que hemos tenido la experiencia de la salvación en nuestras vidas, mis hermanos, nosotros hemos experimentado ese deseo de servir sin que nadie nos mande. Porque hay un agradecimiento, hay un gozo, hay una alegría en el corazón.
Pero ¿qué pasa después de eso? Bueno, aquí es donde hoy quiero compartir con mis hermanos varios escenarios. Miren, la gran escuela, el sitio donde yo sirvo, porque allí es donde justamente, mis hermanos, nosotros tenemos que entender el tema del servicio. Ustedes se recordarán aquella mujer que se le apareció al Señor y le dijo al Señor: yo quisiera que estos dos, refiriéndose a sus hijos, cuando estés en el reino de los cielos, este esté a tu derecha y este esté a tu izquierda. Esa era la madre, buscando una posición hacia sus hijos para la eternidad. Jacob, en Génesis capítulo 49, mis hermanos, reúne a toda la familia, a todos sus hijos, los conocía palmo a palmo y empieza a detallar cada uno de ellos qué iba a hacer. Y se los dice. La gran escuela para el servicio, mis hermanos, es la casa, es la familia. Y le voy a explicar por qué. Mire, y esto lo voy a decir simplemente a colación de lo que estamos haciendo. Cuando tenía aproximadamente 29 años de edad, tuve el privilegio, por mi trabajo, de asistir a un congreso de la compañía en Suiza, en Basilea. Y cuando me hospedaron en el restaurante, en el hotel, ahí en ese hotel muy bonito en los Alpes suizos, me enteré porque aquello era de un privilegio tremendo. Y cuando yo pregunto, porque veía así a los meseros, veía al chef, veía a toda la gente, pregunto: ¿y esto qué es? No, aquí opera una escuela para chef de alto nivel. Ah, caramba, se me paran los pelitos. Y entonces, cuando yo observaba la capacidad de servicio por encima de la elegancia, de la postura, de la parte apetitosa de los platillos que se servían, a mí me llamó la atención algo poderosísimo, y era la capacidad de servicio. Bueno, en una escuela tú te estás formando como chef, y entonces por eso es que cuando usted va a lugares muy especiales y encuentra a chef de primera categoría, usted ve que lo que sobresale más allá de la parte gustosa y apetitosa de un plato, ¿qué cree que es? Repita conmigo: el servicio. El servicio. Y no lo ven, mis hermanos, como algo de servilismo. No, es una postura, es una elegancia, es un modelo y es una forma que usted dice: wow, tremendo. Los voy a ir llevando pasito a pasito para que entendamos lo que es servir, que no tiene nada que ver con ser servilista, porque el Señor les dijo: vosotros habéis sido llamados a libertad, no a libertinaje. Pero eso sí, entendiendo lo que significa servir. Mis hermanos, el servicio comienza en la casa. ¿Y cómo comienza en la casa, en la familia? En lo que ves a papá y en lo que ves a mamá, proveyendo, protegiendo, enseñando la palabra de Dios, sentándote a la mesa con tus hijos y leyendo la palabra, hablando de la iglesia, de los congregantes, hablando de su trabajo, hablando de los vecinos. Pero ¿qué cree que están haciendo? No critican, no hablan mal ni feo de ellos delante de sus hijos. No es que ellos estén ya con la aureola como unos angelitos que son impecables y que nunca han criticado a nadie. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo que delante de los hijos, en ese proceso de formación, tienen el orden. Vamos a dar gracias por los alimentos. Y esto se lo vamos a llevar a fulano. Y esta tarde tenemos que ir a hacer tal cosa. Y hoy vamos a visitar el hospital. Y mañana tenemos que ir a la congregación. Y acuérdate de orar por fulano de tal.
Y entonces, mis hermanos, en ese proceso, que no es de un día, sino es todos los días, los hijos empiezan a levantarse con una actitud hacia el servicio sana, como algo espontáneo, como algo natural, porque a eso hemos sido llamados. Cuando una persona viene a la casa o viene a la familia que no ha creído, que no entiende de las cosas de Dios, ¿qué cree que es lo que pasa, mis hermanos? ¿Qué cree que es lo que pasa? Normalmente la capacidad de servicio ni siquiera está en su casa. Y entonces en casa se le enseñan las tareas a los hijos de servir, de ayudar, de compartir, porque es la escuela, es la gran escuela, la casa. ¿Por qué si no el hijo o la hija, cómo cree que crece? Simplemente como merecedor y merecedora de todo. Y nunca en su corazón va a haber la disposición de servir. Porque ¿cómo es? Yo estoy para que me sirvan. Yo soy el hijo de don fulano. Yo soy la hija de don fulano. Y eso no está mal, de que se sientas orgulloso o orgullosa de tu padre o de tu madre. Eso no importa. Eso está buenísimo. El problema está cuando lo distorsionan y pierdes un privilegio en tu ser de alcanzar grandeza. Porque vamos a ir entendiendo, mis hermanos, que el servicio muchas veces nosotros lo relacionamos al círculo netamente cristiano. Pues no. Y le voy a citar el caso, por ejemplo, de una mujer que era albanesa, una chaparrita de gente así, con todo el respeto por lo que eso significa de lo que estoy diciendo, chaparrito. Bajita, monja, se fue a la India y creó un convento. Y esa mujer naturalizada en la India es la que nosotros conocemos como la Madre Teresa de Calcuta. ¿Y sabe lo que hizo esa mujer? Un servicio extraordinario a nivel mundial, mis hermanos, que hasta para los que creen de otra fe, hasta fue canonizada como una santa. Eso se llama grandeza, no importa donde la gente se encuentre, pero la capacidad de servicio hacia los demás es impresionante. La escuela del servicio es la casa y la iglesia. El escenario para servir es toda la humanidad. Y voy a comenzar citando una porción que a mí en lo personal me golpea cada vez que la leo. Mire, ¿cuáles son los escenarios donde justamente empieza ese campo de trabajo de servicio? Es como que estoy en la escuela preparándome para salir a servir como mesero, como chef o como cualquier otra actividad, o como enfermero, como enfermera, como abogado. Yo fui capacitado y ahora salgo a la escena a poner en práctica. ¿Qué cree que es la máxima expresión de lo que es el servicio? Mire, voy a citar una porción en Gálatas. Acompáñenme a leer allí en Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Vamos a comenzar por allí. Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Miren lo que dice aquí la porción en Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y mire esta palabra. Esta palabra en lenguaje de los jugadores de ajedrez es un jaque mate. Así dice, versículo 14: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe el versículo tan distorsionado a lo largo de la historia? Mis hermanos. Le voy a decir por qué.
Muchas veces nosotros vemos un solo lado de este versículo. ¿Y cuál es el único lado que vemos? Vemos el lado del prójimo. Oiga bien, y no se me vaya a asustar con lo que le voy a decir. Pero prepare su mente, prepare su corazón, ensanche su espíritu para que pueda escuchar esta palabra. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces, mis hermanos, ¿sabe por qué no somos capaces de amar a nuestro prójimo? Por una sola razón. Porque no te amas a ti. ¿Cómo, hermano? Sí, así como lo escuchas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La falacia más grande que puede existir y el engaño más grande que el enemigo le pone en la mente a un creyente es que él no se puede amar, porque asocia amar con idolatrar, con egocentrismo. Pero aquí la palabra amar abarca muchas cosas, mis hermanos. Abarca desde perdonarte, respetarte, admirarte, quererte, cuidarte, protegerte. Y muchas veces nosotros religiosamente tratamos de abordar a los demás desde el lado externo sin darme cuenta de lo que hay en mi corazón. No podemos dar lo que no tenemos, mis hermanos. Yo no le puedo dar amor a mi prójimo si yo no tengo amor para conmigo. Nosotros somos los peores verdugos de nosotros mismos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que usted se castigaba durante todo el santo día, más de 14 horas, en ese diálogo interno de cuestionamiento permanente? ¿Y qué cree? El enemigo lo aprovecha. Porque mientras más larga sea la lista de peticiones que usted tiene, hace a su Dios más chiquitito. No crea que porque usted tiene una lista así de peticiones, su Dios es gigantesco. Todo lo contrario. Porque empezamos a no entender quién es nuestro Padre Dios. Empezamos a descuidar y comprender lo que realmente nosotros somos. ¿Y cuál es nuestro llamado en medio de esta sociedad? Dice la palabra de Dios que cuando aquel samaritano vio pasaba por allí y vio a aquel hombre tendido que estaba moribundo, dice, se detuvo y lo protegió y lo cobijó. Eso es servicio a la humanidad. No solamente entre los creyentes. Pero ¿por dónde comienza, mi hermano? Comienza contigo y comienza conmigo. Si no somos capaces de amarnos, de entender el nivel que nosotros somos, estamos perdidos. Pablo, escribiendo a los romanos, ¿sabe lo que dice, mi hermano? Dice que no tenga ninguno más alto concepto de sí, y hay que completar la frase, del que debe de tener. Muchas veces vemos las expresiones en la palabra de Dios en una sola parte y entonces entramos en una falsa humildad de no entender de lo que usted es capaz y de lo que ha sido capaz por los dones que Dios le ha dado a su vida para que puedan ser utilizados y servidos a esa sociedad allá afuera, en la casa, en el trabajo, en la familia y en la iglesia. Pero aquí servimos maravillosamente. Pero ¿y en el trabajo, el otro escenario donde servimos? ¿Qué pasa con ese otro escenario? Mis hermanos, el servir está asociado con el dar, el compartir tu fuerza,
tus talentos, tus conocimientos, tu tiempo, tus recursos. Con eso está asociado el servir. Yo sirvo donde me tratan bien. ¡Qué padre! Eso no fue lo que dijo el Señor. Ni siquiera en el trabajo. Hay amos que los van a atender buenísimo. Háganlo como para mí. Pero van a haber otros que no son tan buenos. Igual ámenlos. Igual háganlos. No lo hagan para complacer a la vista. Pero allá afuera, mis hermanos, en un mundo religioso, en las cuatro paredes de la iglesia. Pero ¿cuál es el reflejo de tu trabajo? En tu trabajo, del servicio. ¿Siempre da el extra? ¿Siempre da algo más como creyente, como hijo de Dios, que entiendes lo que realmente significa servir? Mis hermanos, el tema del servicio es un tema bien fuerte. ¿Saben por qué? Porque la mayor parte del creyente y del mundo inconverso que está allá afuera siempre está reclamando que le sirvan. Pero no pasa por su mente, ¿qué voy a dar? Mire, el mundo secular, usted ve cualquier tipo de literatura que habla de emprendimiento, de la gente que quiere alcanzar el éxito. ¿Sabe cuál es la prerrogativa primera que se le pone a un individuo en esas características? El servicio. Si tú no estás preparado para servir, no estás preparado para la grandeza. Y entiéndase la grandeza, mis hermanos. La gente allá afuera que ha alcanzado renombre, es la gente que le ha aportado a la humanidad. No importa que sea cristiano o no cristiano. Bendito Dios si ha sido cristiano. Pero la verdadera grandeza del servicio está en la disposición del corazón que se prepara, que entiende conscientemente de lo que Dios le ha dado a su vida, formado en casa, preparado en la iglesia para servir a la sociedad. Eso es el servicio, mis hermanos. Mire, a veces me da hasta risa, y con respeto lo digo, cuando nosotros leemos de personas que dicen, es que él tiene una vocación de servicio. Y entonces uno inmediatamente dice, ah, caramba, ese tiene que tener una etiqueta muy especial, porque tiene algo así que yo no lo tengo. No. El servicio es una decisión en la mayoría de los casos. El servicio, en otros casos, corresponde a un llamado. Usted no necesita que un pastor o los pastores le digan que usted puede ir a un hospital a visitar a un enfermo. Para nada. No puede esperar de que alguien le diga que usted visite al vecino para decirle, vecino, ¿en qué te puedo apoyar? No, tú eres creyente. Dios ha depositado dones en ti. Pero como no has tenido la formación de casa, porque creíste ya de grande, entonces te toca ahora aprender a servir en la escuela de la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. ¿Y cómo hacemos eso, mi hermano? Muy interesante, según lo que dice la palabra de Dios. En la casa, nosotros, ¿cómo aprendemos? Hay dos maneras de aprender. O porque yo te lo impongo, y eso se llama lo que Pablo diciéndole a los creyentes, dice, no exasperéis a vuestros hijos. Y entonces ahí se distorsiona por completo el orden del servicio, porque en lugar de sentir agradecimiento y deseo de servirle a Dios, ¿qué cree? Rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Y por eso dice la palabra, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no seas religioso. En estos días tuve la oportunidad de conversar con una hermana que
que la considero mi hija porque la tuve en mis brazos antes de yo casarme, y ella me admira como un padre, y su papá y su mamá grandes amigos míos, pero ¿qué crees? Su mamá religiosa. Y me dijo: Henry, ¿sí supiste de mí? Sí supe, Rebeca, le dije, sí supe. ¿Sabe lo que pasó? Estaba en la escuela y simplemente porque se fue a jugar maquinita con una compañera, sus padres, mis hermanos, o su mamá, mejor dicho, le castigó tan feamente porque llegó una hora después de la hora acostumbrada de llegar de clase. Eso es exasperar. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Una buena chica formada perdió la capacidad de servicio, de eso que Dios va poniendo en el corazón de un joven, porque va observando, va viendo, y hasta que no se desprenden en él una serie de procesos, él no está listo para el servicio. Me refiero dentro de la congregación. Y le voy a citar al final porque con eso vamos a terminar realmente a la hora de entender lo que significa servir. Mis hermanos, el servir dentro del trabajo se demuestra lo que yo hago en la congregación. No le robes tiempo al patrón. No te conviertas en sindicalista. No, sirve por una paga que te están dando y da un extra adicional, porque la vida te va a recompensar. La vida te va a recompensar, porque es un principio divino, porque nosotros los seres humanos, principalmente la nación de Israel y la iglesia, hemos sido llamados a servir, pero el servicio nace, como nace el anhelo de querer ser músico, escritor, médico, poeta. Tiene que nacer del corazón. ¿Y cómo nace del corazón? Cuando de la base hemos visto modelos de servicio. Y entonces esos modelos de servicio me inspiran. Y yo cuando siento ese deseo, y si soy creyente, el Espíritu de Dios empieza a remover dentro de mí una pasión, un deseo ardiente, en solitario, de servirle a ese Dios que dio a su Hijo amado en la cruz a morir por mis pecados. Y que en señal de gratitud, en señal de agradecimiento, yo le sirvo a ese Dios, pero le sirvo en la iglesia, le sirvo en mi familia, y le sirvo en el trabajo, y le sirvo a la comunidad, no importa que no sean cristianos. Hoy les voy a confesar que me da vergüenza algo que pasó en mi vida con un compañero de liceo que estábamos a punto de irnos a la universidad. Yo en mi celo cristiano de joven y él siendo monaguillo, fue invitado al Vaticano, a Italia, a estar preparándose dentro del ambiente. Y cuando lo fui a despedir y él me hablaba de la Santa Hostia, yo le dije: yo agarro esa hostia y la piso. Porque no entendía, mis hermanos. No entendía. Un celo religioso. Y ese hombre regresó de Italia y allá llegó a conocer al Señor. Y después nos encontramos. Él era un pastor de una congregación. Deja la religión a un lado, hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que empezar por nosotros, amándonos. ¿Y cómo me amo? Cuando me acepto como soy, con virtudes y defectos. Cuando me valoro y me respeto y agradezco a mi Padre Dios lo que me ha dado.
empiezo a amarme. Y en ese momento yo empiezo a ver al otro con unos ojos de igual dimensión. Y cuando veo sus defectos y cuando veo sus errores, sin embargo en mi corazón está el deseo de servirle. Pero antes no. Antes creo que el servicio solamente se limita a los cristianos evangélicos. No, mis hermanos. Un corazón listo y preparado para servir es un corazón que se ha preparado, que ha sido educado, que ha sido formado dentro de su casa, dentro de su familia. Si no lo ha hecho, la iglesia, como su casa, como su segunda familia, empieza a formarlo. ¿Y cómo lo empieza a formar? A través de descubrir cuáles son sus talentos, de involucrarlo, de hacerle entender de que él tiene cosas grandes que hacer, de que Dios lo ha llamado a un servicio, un ministerio que él tiene que descubrir, para que entonces en el corazón se pueda producir el anhelo de servicio. Mis hermanos, me viene a mi mente una imagen de una historia maravillosa que ustedes la conocen. Se llama la historia de aquella mujer llamada la reina de Saba. Dice el primer libro de Reyes, mis hermanos, si no me equivoco, en capítulo 10 o capítulo 24, ahorita no me recuerdo muy bien, pero ¿sabe lo que dice allí en Primera de Reyes? Que cuando aquella mujer fue a la casa de Salomón a conocerlo, porque la fama era muy grande, en primer lugar quedó extasiada con la respuesta que le daba Salomón a cada una de sus preguntas. Pero ¿sabes qué? Dice la Escritura que no más que eso, ella observó, y la Escritura lo resalta, que le llamaba la atención las vestiduras de los siervos, de los mayordomos, de cómo se comportaban, de la servidumbre, dicha de otra manera. ¿Y sabe con qué eso se me vino a mi mente? Porque Salomón es tipo del Señor en cuanto a su reinado y en cuanto a su majestuosidad y gloria. Me vi así, mis hermanos, como el privilegio que significa servir en la casa del rey. Cuando yo entiendo, primero siento un anhelo y en segundo lugar, yo siento lo que representa eso como un privilegio, yo lo busco. Yo lo busco. Un chef quiere estar en el MasterChef y ser el número 1. Un actor de Hollywood quiere estar en los Oscars, tener una premiación, y en cada categoría. Los hijos de Dios debemos de anhelar y entender el privilegio de lo que significa servirle a Dios. Mis hermanos, ¿sabe por qué muchos creyentes no sirven al Señor? Les da flojera y pesadez y siempre tienen un pretexto y una excusa. No es porque ellos no quieran agradar a su Señor, es porque no han entendido el privilegio de lo que significa servirle a Dios. Es un privilegio, mis hermanos. Imagínese que a usted lo llamara el presidente de la República y que usted solamente por estar cerca de la máxima autoridad de su país le dice, no le vamos a pagar, pero usted quiere estar en Palacio Presidencial. Muchos lo harían, mis hermanos, porque no es por la comida, no es por el reconocimiento, es por entender el privilegio de lo que significa servir a Dios. Amén.
El servicio a Dios produce gozo en el corazón. El servicio a Dios trae recompensas gigantescas. De allí la importancia, mis queridos hermanos, de que cada uno de nosotros, bendito Dios, porque los que estamos aquí en esta hora, todos son servidores del Señor. Pero los que están fuera, los que me están escuchando, es necesario que entiendan y que se incorporen a este magno y maravilloso privilegio de poderle servir al Señor. Porque el corazón del hombre siempre se inclina hacia algo, mis hermanos. No importa la edad que tenga. Porque tiene sueños, tiene anhelos, tiene cosas que quiere hacer, pero a veces se pierde por falta de orientación. Cuando tenía 22 años y veía a un hermano predicando, o veía a un hermano enseñando, o veía a un hermano que tenía una voz para cantar, o veía a una hermana con una capacidad que cuando decía una palabra no se paraba en el púlpito, pero tenía tanta dulzura. ¡Wow! Yo decía dentro de mí, yo quiero ser como él. Eso se llama inspiración. Eso se llama anhelar. Y me lleva al segundo paso, que es el privilegio, que yo lo debo de entender. Y para terminar, mis hermanos, en este tema del servicio, ¿sabe qué es lo que nosotros hacemos a lo largo de nuestro camino, de nuestro caminar cotidianamente? Es como una carrera. Los días finales van a llegar. Y yo le decía en estos días a un hermano, no es lo que tengas en tu casa. No importa que sea del valor que tengas. Pero si tú no tienes una historia que contar, no tienes nada. El hombre y la mujer, mis hermanos, su verdadera riqueza y su verdadera grandeza es la historia que tiene que contar. Y eso que tiene que contar es por el servicio que ha hecho a los demás. Porque eso no se puede comprar. La grandeza no se puede comprar. Servirle a Dios no lo puedo pagar, no le puedo pagar. Yo pago para que me den ese privilegio. No. Dios ve tu corazón. Dios ve tu disposición. Dios observa cómo lo haces. O para buscar tu gloria, para buscar la gloria de Él. Él lo ve, Él lo sabe, Él lo entiende. Y mis hermanos, la máxima para cada creyente, ¿sabe qué es? Y con esto voy a ir terminando, mis hermanos. Miren, hay una expresión que a mí me impacta cada vez que leo esta porción. Y es la siguiente, mis hermanos. Miren, esta palabra que dice aquí, creo que es en Mateo capítulo 25, déjenme ver si la encuentro. Mateo 25 y 21. Mire lo que dice aquí. Mateo 25, 21. Dice aquí lo siguiente. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Lo has hecho bien? Eso es lo que uno quiere escuchar, mis hermanos. ¿Lo has hecho bien? ¿Lo has hecho bien? Esa es la mejor recompensa. Escuchar de las bocas del Señor: ¿lo has hecho bien? No que seamos perfectos, no que
no nos hayamos desviado en algún momento, no que la fuerza y la intensidad del servicio en algún momento no haya disminuido, pero que siempre, siempre, mis hermanos, la disposición en el corazón de servir, no solamente en la iglesia, repito, en tu casa, en el trabajo, en la universidad, en los vecinos, en donde te encuentres, es lo que va a marcar la grandeza de un ser humano. Y se manifiesta de diferentes maneras, en abundancia, en riqueza, en plenitud de vida, en sanidad. Ahí se manifiesta la grandeza de un ser que sirve a su Dios, que le sirve a su prójimo, amándose a sí mismo y amándose a su prójimo a la luz de la palabra de Dios. No de manera excesiva, no. Pero al final, cuando Él puede escuchar, buen siervo fiel, lo has hecho bien. Entra en el gozo de tu Señor. Son las palabras máximas, mis hermanos. Ojalá que nosotros como iglesia Vida, como iglesia que queremos ser una iglesia sana, el servicio lo podamos entender no desde el aspecto religioso solamente, sino que empiece por casa, como la gran escuela, que continúe ese aprendizaje en la iglesia y que yo allá afuera, en la práctica, cristianos y no cristianos, pueda tener la capacidad de servirle, que pueda tener un corazón que realmente pueda anhelar desde mi juventud, desde la edad, desde el momento en que yo creí en el Señor, de servirle a ese Dios que dio su propia vida en rescate por la nuestra. Que Él pueda bendecir tu vida, mi hermano. Que Él pueda bendecir tu familia, mi hermano. Ahí tú que me estás escuchando a través del Zoom, a través de así las redes sociales, que tú puedas entender que la verdadera grandeza del ser está en el servicio. Que Él te bendiga grandemente. Vamos a orar, mis hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición, y pedimos, Señor, que esta palabra haya caído en buena tierra, que nos ayude a entender la importancia del servicio y la grandeza de que servirte a ti es lo más grande y es lo más sublime. Acéptalas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.